Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Nosotros hayamos tomado la iniciativa, sino tú pusiste el querer como el hacer en tu buena voluntad. Tú conoces nuestra necesidad espiritual, tú conoces nuestra hambre y nuestra plegaria, Señor, implica de que necesitamos que tú sacies todo nuestro ser. Sacia, Señor, para que ya no hayan vacíos en nuestro interior, sino que podamos recibir más y más del alimento espiritual para poder desarrollarnos al nutrirnos y poder crecer así de manera en que nosotros podamos, Padre, dar a conocer tu gloria y mantenernos en tu servicio. Imparte entonces el alimento a tus ovejas, el pasto verde para ellos, y no les envíes con las manos vacías. Mas también incluimos otra petición más, que es la que muchos de manera humana experimentamos, ya que son diversas las necesidades económicas, físicas, espirituales, familiares. Tú no las desconoces, por el contrario, tú lo conoces todo, como dice tu palabra. Por eso, Señor, pedimos que te identifiques, que obres según esa necesidad que haya en cada familia. Responde a estas peticiones, ya sean las que han sido escritas en estos papeles, como aquellas que estamos haciendo de manera verbal delante de ti. Ten misericordia, Señor, del que sufre, del que no tiene trabajo, ábrele puertas. Del que se siente débil, impártele de tu fuerza. El que está pasando por problemas familiares, ayúdale. Señor, todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria y honra tuya, Señor. Tú lo harás. Gracias, Padre. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer en el capítulo 20 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 20. El tema que vamos a desarrollar lleva como nombre la intervención de Dios en la vida de Abraham. Es decir, que Dios lo libraría de la situación en la cual se había metido. Parece paradójico, pero lo voy a mencionar antes. Cuando uno estudia desde el versículo número 3 hasta el verso 7, que es lo que vamos a desarrollar nosotros en esta noche. En la lectura uno se va dando cuenta que parece ser que no es Abraham quien es librado, aunque sí lo es. Pero en la experiencia del relato que vamos a compartir, quien es librado también de morir es el mismo rey Abimelech. Por eso decía, es paradójico, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver, estoy narrando el pequeño bosquejo homilético, vamos a observar de cómo Dios interviene en la vida de un personaje pagano. Dios interviene, y este pagano no desconoce quién es Dios. Es raro, porque la mayor parte de paganos, máximo en esta época, eran adoradores de otros dioses, de otras deidades.
pero este pagano tenía esa característica. Entonces vamos a ver cómo Dios le habrá de hablar, habrá de apercibirle de no cometer un error. Si él se apercibe, continúa el bosquejo, a lo que Dios habrá de hablarle, entonces su vida física será librada de la muerte. Y si no, pues él tenía que atenerse a las consecuencias. Aunque él habrá de decir que lo que ha hecho lo hizo por ignorancia, pero aún todo aquello que hacemos nosotros con ignorancia o por ignorancia, aún así seguimos siendo culpables. Seguimos siendo culpables. Y por eso es que lo último, lo que Dios exigirá, será evidencia de que esa persona necesita enmendar lo que ha cometido como error. Y la mejor evidencia es lo que Dios le pide a él, que devuelva la mujer que no le pertenece. Así es que vamos a estudiar entonces, ¿verdad? Paso a paso, vamos a leer del versículo número 3 al verso número 7. Dice la Biblia: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 6: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Por favor, tome su asiento los que están sobre sus pies. Regáleme 45 minutos y al final usted y yo vamos a ser enriquecidos con esta temática. Dios libra a Abraham. Dios interviene. La semana anterior iniciábamos este estudio y hacíamos de notar a través de los dos versículos que leíamos, del 1 al 2, los errores en los cuales Abraham caería nuevamente. Analizamos la temática y sacamos al final una conclusión. Pero lo que quiero, hermanos, es enlazar lo último que desarrollábamos con lo que es el inicio de esta temática. Y lo último fue que Abraham tuvo que mentir, ¿verdad? Y él lo hizo, mintió porque tenía miedo. Tenía miedo. Y lo tremendo es que al tener ese temor, él también hizo partícipe de ese mismo error, de esa misma mentira, a su mujer, que aunque reconociendo esto, en el contexto que en otras ocasiones hemos analizado, sabemos que en verdad Sara era hermana, media hermana de Abraham. Era media hermana. Pero el por qué entonces la mentira si era media hermana de él.
La mentira consistía en que ella tenía que decir que era su hermana. O sea, que era su hermana, era su media hermana. Pero la mentira implicaba que ella no tenía que hacerse pasar como su cónyuge, como su esposa, sino como su hermana. Entonces, cuando ella habría de expresar esto, el rey, claro, que había tenido noticia con respecto a esta mujer hermosa que había entrado en su tierra, ni lento ni perezoso, dudó de llegar hasta ese sitio y ver con sus propios ojos que era atractiva, era hermosa. Aunque tenía 90 años, pero explicaba esto, que la longevidad de vida en esa época era extensa. Una mujer de 90 años se miraba como que si tuviese como 50 años, de 50 años. Entonces, si se miraba como de 50 años, no se miraba tan avanzada de edad. Si era hermosa, bonita cuando era más joven, ¿qué no diríamos ahorita? ¿Verdad? Entonces el rey ha de haber preguntado, y ella mintió, y Abraham mintió. El rey lo hizo para poder tener una alianza, el tomar la mujer, para poder beneficiarse a sí mismo. No lo diría beneficiar a Abraham, porque Abraham era riquísimo, pero supo quién era Abraham. Entonces toma en sí a la mujer de Abraham, que había dicho que era su hermana, y ahí que cuando la toma, él está haciendo lo que se acostumbraba en esa época. Pero ¿cuál era la costumbre de los reyes paganos en esa época? Una mujer que era casada no podía ser parte del harén de un rey. Usted puede leer historia y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy narrando. Quienes participaban, quienes tenían o ostentaban ese privilegio de pertenecer al harén de un rey, eran jóvenes solteras. Eran las solteras. Entonces, lo que él ahorita está haciendo, bajo las mismas costumbres, las cuales estaban establecidas en los reyes paganos, en las mismas culturas de esos reinados, eso era lógico, era lícito. Escúcheme, porque vamos a colocar cada cosa en su lugar. Era lícito en los reinos paganos, pero ante los ojos de Dios eso no era lícito. No era lícito. Entonces, cuando él toma a Sara, él, hermanos, la hizo parte de su harén, pensando de que ella era una mujer soltera. Ahí es donde yo le decía al principio, la actuación de este rey, su proceder, más adelante él lo diría a Dios que lo había hecho por ignorancia, por la mentira que ellos habían dicho. Él ignoraba eso, ¿verdad? Entonces la lleva a su harén, y ahí es donde se da el problema. Tanto el problema de Abraham, porque él miente, vuelve a caer en los mismos errores del pasado. Yo le decía que a cualquier persona le puede suceder eso. Cuando uno se confía en sí mismo, a pesar de tener tantos años de estar en la estrechez, en la intimación con Dios, si nos volvemos disolutos e independientes y apartamos la mirada de Dios y nos confiamos en nuestra propia fuerza, podemos volver a cometer los mismos errores del pasado. El que Dios permita los errores que hemos cometido nos ayuda a entender que sin Dios no podemos vivir, que sin Dios no podemos caminar, que sin Dios no podemos tener, hermano, prosperidad en esta vida. Sin Dios no podemos tener protección en esta vida.
Sin Dios no podemos tener dirección. Entonces, eso lo reconocemos los que somos cristianos. El que es disoluto, independiente, el que es bastardo, a él importa lo que yo estoy mencionando. Se cree de que él puede gobernar y legislar su vida. Decía esta frase un escritor muy reconocido, W. Luxer se llama este escritor, decía esta frase: nosotros muchas veces, cuando nos tornamos en ser disolutos, creemos que somos más listos que Dios, cuando lo que estamos mostrando es nuestra debilidad. Debilidad en el sentido, decía este escritor, que no tendríamos que alejarnos de él, ¿verdad? Sino al contrario, tendríamos que mostrar nuestra fortaleza, porque la fuerza de Dios no depende de nuestra capacidad humana, depende de lo que recibamos de Dios. Por eso es que hay una frase que reza en la Biblia y dice así: fortaleceos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, fortaleceos. Pero cuando uno se separa, está demostrando quién era. Débil, y aún con toda esa debilidad, disoluto, creyéndose que es más listo que Dios. No vamos a juzgar mucho a Abraham, sino que hay que tomar esto como un espejo y no ver hacia los lados ni vernos a nosotros mismos cuántos logros hemos obtenido, porque todos los logros que hemos obtenido se los debemos a Él y no dependen de nosotros. Y ahí es donde uno tiene que mantenerse entonces en fidelidad a Dios y agradecidos para con Él. Abraham entonces tomó la decisión de regresar a los mismos errores de antes. Mentir. Y ahora se ha metido en un lío. Su esposa está en las manos de un rey pagano. Y yo le decía la semana anterior, está en riesgo la promesa que Dios le había dado a él. La simiente, la cual vendría de los lomos de Abraham. La promesa está en riesgo. Ahí está metiendo las narices el diablo, porque todos sabemos que si el diablo estropea esa línea de donde vendría el Mesías, habría problemas. Pero digo esto, y el día lunes estamos examinando el tema, la providencia que implica el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. Lo que Dios planea, nadie puede truncarlo, nadie puede coartarlo, nadie puede obstaculizarlo, que es lo mismo, como querramos decirlo. Cuando Dios ha planeado el hacer algo, nada puede truncar los planes de Dios. Al entregarle entonces a su mujer, a Harén, ¿dónde queda entonces la promesa? ¿Acaso vendría de la línea de un rey pagano? No. Entonces por eso es que Dios, como lo que planea no se puede coartar ni obstaculizar, ahí es donde Dios habrá de entrar en escena. Aquí repito, en lo que uno puede observar, si usted es analítico, el diablo ha metido sus narices. Y ahí es donde Satanás como que siente cierto tipo de libertades. Y esas mismas libertades, él cree que ahora es el momento de destruir, de coartar los planes de Dios. Él así en su pensar lo cree. Él lo cree,
que nadie podrá detenerlo. Cuando él mismo no sabe que Dios es el que lo está permitiendo, es Dios usándolo a él para cumplir sus finalidades, sus propósitos. El diablo puede aprovecharse de las debilidades de los hombres, pero en medio de esas debilidades, Dios jamás habrá de dejarnos sin su ayuda. Ahí es donde él va a intervenir. Y está en riesgo, hermano, la promesa. No crea que Sara, al pensar en ese cuadro, ella está a gusto. Una mujer que es conocedora de Dios, mezclándose en un harén pagano, no se siente bien. Si yo se lo preguntase a usted, a las que son mujeres, en su propia experiencia como mujer, ¿usted cómo se siente cuando está con sus amigas paganas? Ahora, si usted es más pagana que ellas, usted las contamina. Pero si es una hija de Dios, en medio de amistades paganas, no se sentirá bien. Porque una pagana, su forma o la manera como se expresa es de acorde a los lineamientos del mundo. Pero en cambio una hija de Dios camina bajo la dirección de Dios. Su vida es diferente. Pero ¿cómo se siente una mujer, no importa su edad, en medio de mujeres paganas? Ya no se siente tranquila. O es de aquellas que todavía hablan igual que las paganas. Tranquilo, usted está bien. Estoy tratando de engranar la experiencia humana de lo secular, que usted misma lo experimenta, con lo que es la experiencia de Sara. ¿Cómo ve usted que se sentía Sara ahí? Escúcheme. Cuando alguien es conocedor de Dios y ha mentido, no se siente bien. No se siente bien. Creo que el lunes fue, no sé si el domingo le leí aquí, yo escribí algo. Nadie está aquí, hermano, ajeno o exento de no mentir. Fallamos, pero no tenemos que hacer de esos fallos un hábito, porque hay personas que le piden perdón hoy a Dios porque mintieron y mañana siguen mintiendo, pasado siguen mintiendo y luego siguen mintiendo y lo toman como un juego, como un hobby, y no les importa. Dicen, si todos mentimos. No, eso ya forma parte de usted. Y la mentira es pecado. Y por eso es que ahí es donde uno dice, ¿por qué Dios no me responde? ¿Y por qué yo no tengo una vida fructífera en el Evangelio? Porque muchos nos hemos habituado al pecado. Ya no lo vemos como algo que ofende al Dios que es santo. Lo vemos como normal. Hace unos días discipliné a unas personas por aquí. No voy a dar nombres por ética. Y vino por allá alguien que estaba peor que el que estaba disciplinado y le dijo, ándate de la iglesia. No te valoran lo que sos vos, le dijo. Y se fue. Estando en disciplina, se fue. Entonces él hizo caso al diablo, porque Dios lo sentó, no fui yo, para que él reconociera que lo que había hecho era grave. Pero cuando el diablo le habló, él no lo vio como grave. Dijo, tiene razón el diablo, no me valoran aquí. Entonces se dio sus escapadas, ya no viene acá, porque escuchó la voz ajena que le dijo, no te valoran.
Cuando Dios sí nos valora, porque todos tenemos valor. Pero cuando fallamos, tenemos que reconocer que le hemos fallado. Y tiene que ver, tenemos que darle crédito a Dios de que si hemos infringido alguna ley, entonces Él tiene que obrar en favor nuestro, si es que hay alguna disciplina, ¿verdad? Pero como así somos los hombres, así somos. Creemos que dentro de nuestros errores que hemos cometido, todos están llenos de errores. Sí, pero que eso no se convierta en un hábito. Porque todo hábito pecaminoso nos daña, nos separa de Dios. Porque algunos dicen, porque yo no hablo en lengua, ¿por qué Dios ya no me usa como antes? Uno tiene que analizarse. Hago recordar eso que dije hace no sé si el domingo, que lo leí, que la mentira no se convierte en un hábito. ¿Cómo se sentía Sara entonces? Había mentido. Y dentro del montón de paganas, no era fácil. Quiérase o no, todos hemos sido impregnados de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Alguien lo definía de esta manera, quizás infantil la definición, decía, es como una pequeña campanita que te suena cuando has cometido un error o has hecho algo malo. La conciencia es lo que aprueba lo bueno y desaprueba lo malo. Cuando uno es hijo de Dios, todos los seres humanos no siendo hijos de Dios, explico para que no vaya usted a malinterpretarme, porque por allá en lo secular dicen todos somos hijos de... Alto, deténgase. Hay dos categorías: criaturas y hijos. De la criatura fuimos sacados nosotros para ser hijos, porque nadie puede adjudicarse tal privilegio, sino que Dios en su intervención. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. De las criaturas fuimos sacados. No vayamos a confundir los términos, ¿verdad? Por eso es que explico. Los que no son hijos de Dios y son criaturas tienen conciencia, pero muchas veces esa conciencia está cauterizada. Por eso es que usted ve hombres que no les importa cometer crímenes, matar, mentir, robar. Su conciencia está cauterizada. En el caso nuestro, como hijos de Dios, la conciencia está activa. Y más que la conciencia estar activa, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¡Qué privilegiazo! Si un caso llegáramos a tomar todas las cosas como un juego, como algo de lo cual ya no tenemos ni conciencia que le estamos fallando a Dios, pero al menos queda el Espíritu Santo, porque hay cristianos que tienen la conciencia cauterizada. Dentro de las iglesias hay coyotes, hermano. Hay tipos que vienen, ¡pum!, se meten para conquistar mujeres. Y mujeres que se meten para conquistar hombres. Y siguen pecando. ¿Puede un cristiano fallar? Sí. Pero su conciencia le desaprueba lo que está haciendo. Y el Espíritu Santo le redarguye. Le redarguye. Entonces se vuelve, se arrepiente, si es hijo de Dios. Pero hay quienes se arrepienten y están fallándole cada rato a Dios. Caen, vuelven a levantarse, vuelven a caer lo mismo. Están jugando con Dios. Tienen su conciencia cauterizada. Ojalá que entienda lo que estoy explicando. Entonces, en el caso de Abraham veo eso, ¿verdad?
Hombre, que después que uno le ha fallado a Dios, queda aquello, hermano. Y se produce una tristeza. Hay una tristeza que es de la carne, pero hay una tristeza, cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, una tristeza que es como producto, o sea, que es producida por el Espíritu Santo, que no es de la carne. La tristeza aquella de la carne es para muerte. La nuestra, cuando uno le falla a Dios, es para arrepentimiento. Nadie está tranquilo siendo alguien que ha tenido comunión con Dios. Puede estar tranquilo habiéndole fallado a Dios. Ahí estaban los dos, uno allá, el otro aquí. Pero aquí, hermano, cuando uno comete fallos, se lleva a otras personas, las involucra. Aunque alguien puede decir, astuto soy yo, soy listo, todo lo hice en secreto, pero tu pecado te alcanzará. Y lo tremendo es que repercutirá a los que están a tu alrededor. Porque alguien puede decir, si yo soy el hombre de la casa, yo soy el dañado, yo soy el que anda en el pecado. El pecado se lleva a tu mujer, se lleva a tus hijos, y se lleva hasta las personas que son más cercanas a ti. Increíble de cómo el pecado afecta. Pero como aquí estamos hablando de un hombre que es el padre de la fe, con el cual Dios hizo pacto, en donde Dios es Él quien se comprometió, no Abraham. Y cuando Dios se compromete, su fidelidad es para siempre, ¿verdad? En Él no había mérito, en Dios sí, porque Dios es Dios. Y está emproblemado. Está emproblemado. Aquí no es fácil. No es sencillo lo que vamos a explicar. Está emproblemado. Donde hay pecado hay problemas. Donde hay pecado, allí comenzó el cáncer. Ha comenzado la lepra. Decía este expositor llamado Carlos Stanley: el cáncer carcome la carne, el cuerpo físico. Pero en cambio, el cáncer en el alma, el pecado en el alma, es como el cáncer o es como la lepra, que te carcome el alma, te destruye. No es de verlo tan sencillo. Pero si Dios no interviene, no hay arreglo. No hay arreglo. Aquí no hay tales que uno pueda autorreformarse o decidir volver. Porque hay personas que dicen, voy a fallarle a Dios, me voy a llevar una vieja de la iglesia y después reconcilio. Si usted cree que es tan sencillo como lo dice, está equivocado. Me voy a llevar un cipote, dice la señora de 60. Ese es un cipote de 15, me lo llevo. Después me reconcilio. Sí, tan sencillo que lo miramos. Pero ese es grave. Y aquí era grave lo que se había cometido. Era tan grave lo que se cometió aquí, que Dios primero intervino en la vida del rey pagano, porque él estaba involucrado en este asunto. Dice el versículo número 3: pero Dios vino a Abimelech. ¿Cómo vino? En sueños. Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo vino Dios a este rey? En sueños. ¿Por qué en sueños? Porque esos eran los modos comunes de revelación empleados por Dios cuando trataba con los paganos. Ese era el medio. Cuando llega a su casa, usted puede leer el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahí se habla de un rey llamado Nabucodonosor. También Dios le habla en sueños a este rey. Ese era el modo común de aquella época de revelación. Pero era Dios.
Aquí no estamos hablando de que, porque hay personas que se quedan mal dormidos y solo soñando locuras andan. O quizás no le echan mucho chicharrón a las pupusas y se acuestan con el estómago vacío y solo soñando locuras andan. Le voy a volver a repetir cómo Dios le iba a hablar a este rey pagano en sueños. Estos eran los modos comunes de revelación empleados por Dios cuando trataba con los paganos. En verdad, hermano, era Dios el que le iba a hablar. Sí, ese era el medio de revelarse. Cómo él intervendría. Increíble. Y viene, dice el versículo 3. Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres. Increíble, ¿verdad? Voy a darle el dato porque quiero ir paso a paso con el bosquejo milético. El hombre tomó a la mujer y lo hizo por ignorancia, creyendo que era soltera. Ahora Dios le habla en sueños, pero hay un detalle interesante. A quien Dios está revelando por sueños para hablarle. Y es que algunos escritores dicen que este rey, tremendo lo que voy a decir, es comprometedor. Pero no temo el decirlo, porque uno tiene que buscar herramientas y tiene que buscar la Biblia, que es lo más relevante. Este rey, dicen algunos, temía a Dios. Al parecer, dice un escritor, tenía otras ideas correctas con respecto al Dios que adoraba a Abraham. Y por eso es que algunos dicen que este rey Abimelech, este rey pagano, dice un escritor, era un creyente. Pero no se vaya a alegrar tanto, porque hay tantos creyentes en este mundo que si usted les pregunta, ¿cree en Dios? Amén. ¿Hace su voluntad? No. Una cosa es ser creyente y otra cosa es tener temor de Él y vivir para Él. Este mundo está lleno de creyentes. Usted va a oír una frase que reza en la Biblia, en el libro de los Hechos, dirigida de Pedro hacia los judíos, que él les dice así: arrepentidos y convertidos. Porque hay personas que están arrepentidas pero no convertidas. ¿De cuáles es usted? Las dos cosas tenemos que tener. Tenemos que ser arrepentidos y convertidos. Porque hay quien dice estar arrepentido y siempre lo sigue haciendo. Pero una cosa es ser convertido de verdad. Hay una frase, un himno que han sacado y muy lindo, viejísimo. Dice: pero conviértete a Él. Conviértete a Él. ¿Verdad? Entonces, se necesita un convertirse real, una conversión genuina a Él. Entonces, si este expositor dice que este rey pagano era un creyente, ahora yo se lo explico de esa manera. Y acuérdense que al hablar de la historia de este rey, su línea genealógica, y uno lo lee con cuidado, yo les decía hace unos minutos, era un pagano, porque este rey era un cananeo. Y usted sabe de dónde vienen los cananitas. Sobre ellos recarga una maldición, hermano. Vienen de uno de los hijos de Noé, que es Canaán. Este era un rey pagano, cananeo. Pero lo raro, cuando uno estudia, dice: pero temeroso de Dios. Creyente, ¿verdad?
en Dios, es la expresión más correcta. Pero no era alguien con las características similares a las de Abraham. Pero al menos dejémoslo así. Pues este hombre que era creyente de Dios, se da un caso de que aquí en la Biblia está escrito eso. Su trato hacia Sara fue diferente. No voy a hablar de esto porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Es parte del estudio. Le dio un trato diferente a Sara. Pero ¿cuál es ese trato que le dio a Sara? Que no la había tomado como su mujer todavía. La respetó. ¿Me está entendiendo, hermanito? No la había tomado. Le dio un trato más justo que el que le dio a las otras mujeres que eran de su harén. Y mire qué tremendo es esto. Cualquiera puede decir, pero eso de que el pagano lo haya hecho no tiene ninguna recompensa. Usted dice que no. Nuestras acciones son pesadas en una balanza, tanto de los que son justos como de los injustos. ¿Cuáles fueron las frases de Dios directamente hacia Belsasar? No, hombre, sus acciones. Ese tipo era un loco. Y más con la borrachera que se dio, más loco, mano. Ese sí era loco. Él ya sabía las crónicas, ya sabía la historia, que no tenía que cometer los mismos errores que los antepasados de él. Pero ahora a él se le olvida. Hay gente que se le olvida. Así somos. Padecemos del olvido, de la enfermedad del olvido. Y como se le olvidó, ¿verdad? Dijo, manden a traer los vasos, los que eran utilizados al servicio del templo en Jerusalén. Claro, pertenecían al tesoro de Babilonia, pero ese era, aún estando en Babilonia, esos utensilios habían sido apartados por Dios para el templo, y eso nadie los tocaba. Y mire la acción que hizo, los mandó a traer y comenzó a utilizarlos para beber vino con sus compinches. Haciéndole estaba cuando de repente en lo encalado de la pared comienza a aparecer el dedo de Dios. Por eso le digo, nuestras acciones, cristianos o no cristianos, son pesadas. Y según lo que hagamos, Dios remunerará, aún siendo paganos, lo que tú hagas. Y máximo si somos cristianos conocedores de la Biblia. ¿Qué aparece en la inscripción? Mene mene tekel uparsin. ¿Qué significa eso? Pesado ha sido y ha sido hallado falto. Hay una balanza y esa balanza es justa. Ay, hermanito. Y el dictamen fue porque estuvo malo lo que hiciste. Mientras estaba viendo el dedo de Dios escribiendo eso, le pegaba una rodilla a la otra, su rostro palideció, hasta la borrachera se le fue. Si todos viésemos o se nos revelara la balanza gigantesca que hay en el cielo, probablemente nos detendríamos a hacer acciones malas. Probablemente se detendría usted a ser chambroso, porque hay gente que es lengua suelta, hermano. Probablemente se detendría a llevársela de juez al ver esa balanza gigante. El dictamen fue en esa inscripción, al interpretarla, pesado ha sido y ha sido hallado falto. Cuando Daniel la interpreta, si había sido pesado y había sido hallado falto, eso indicaba de que ese mismo día Dios iba a matar a ese rey. Lo iba a matar. Estamos hablando de un rey pagano.
Entonces, hermano, cuando este hombre le da un trato más justo a Sara, Dios habría de remunerarle, habría de haber una remuneración, un trato de Dios con justicia hacia este rey pagano, que supuestamente era creyente. Pero ¿cuál es ese trato o esa remuneración hasta este rey pagano? Evitar que él cometiera adulterio. Esa es una remuneración, hermano, porque Dios quien detendría eso. Veamos lo que dice el texto. Dice la Biblia en el verso 3: he aquí, muerto eres. Todo el texto leámoslo. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Le está hablando, le está revelando a través de sueño. Muerto eres, le dice. Muerto. Y no es fácil esta expresión, fíjate, hermano. Porque cuando uno lee los originales de la Biblia, esa frase, muerto eres, es una expresión bien tremenda. Yo lo estuve leyendo una y otra vez. Una y otra vez. Y es como que si Dios le dijese así, en el original hebreo: date por muerto. Así, sin esperanza. O sea, date por muerto. Una cosa es leer muerto eres, pero otra frase, date por muerto. O sea que esto refleja, según una explicación, refleja la magnitud del pecado que este rey pudo haber cometido. Es que, hermano, mire, hay que ser reales en la mujer, ¿verdad? En Sara. Pero cuando se trata de hacer realce de la madre del hijo de la promesa, ¡ay! Aquí no tenemos que vernos de menos a nosotros. Si habláramos de las mujeres que hay aquí, temerosas de Dios, y los hombres con temerosos de Dios, usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Máximo que la Biblia dice que hemos sido comprados a precio de sangre. Y eso nos da valor. Nos da valor. Usted y yo tenemos valor, somos caros. Somos caros. Entonces, el agarrar lo que no es lícito lo hacía tornar a este rey en alguien culpable. La frase, date por muerto, no era poco lo que él iba a cometer. Entonces, ¿cuál fue ese trato? Ya se lo decía, la remuneración que Dios habría de darle. Porque él trató a Sara, a la madre del hijo de la promesa, de donde vendría Jesús, de ese linaje, de esa línea genealógica. La respetó, porque Abimelech se mantuvo, mientras la tenía en el harén, alejado de no tener ningún contacto sexual con Sara. Como que si algo sentía, va, hermano. Alguien dice que hay mano peluda. No, aquí algo estoy sintiendo, una corazonada. No es corazonada, es Dios apercibiéndote. Yo no sé por qué no puedo tocar a esta mujer. Era Dios. Y ahora reconfirmándole, hablándole en sueños. Date por muerto, papá. Es casada con marido. Dios le habla. Y como él era un creyente de Dios, dice el verso 4, lo que yo le decía, el trato especial que le dio a Sara, más Abimelech no se había llegado a ella, no la tomó. Se mantuvo alejado. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué se alejó de ella, diría usted? ¿Por
Porque Dios se le aparece, Dios le habla. Y fíjese que esto es muy interesante, hermano. También lo leía una y otra vez, ¿verdad? Cuando Dios le habla a este rey en sueños, él toma muy en serio lo que Dios le dijo. Le quiero preguntar algo y respóndame usted aquí, ya sea de manera generalizada o individual. Cuando Dios nos habla aquí, ¿cómo tomamos lo que Dios nos habla? ¿En juego? ¿O lo tomamos con mucha responsabilidad o seriedad? ¿Ah? ¿Cómo lo tomamos? Le voy a decir algo, hermano. Si aquí estuviésemos jugando a hacer cultos, yo le daría toda la razón. No lo tome en serio. Pero aquí no venimos a jugar a hacer cultos. Lo que aquí se realiza y lo que se realiza en otras denominaciones es serio. Y máximo cuando hay dones, hermano. No lo tomen nunca en juego. Porque hay personitas que toman en juego todo lo de Dios. Aquí hay gente que viene, como en otras congregaciones, lo generalizo, que vienen a pasar el tiempo, a pasar el agua. Hay que ir porque muy aburrido me siento aquí en la casa. Como ya terminó la serie de novelas, ¿verdad? Vamos a quitarnos el aburrimiento, a ver al negrito. Muchos que vienen a eso. Otros que sí toman en serio su papel como creyentes. Voy a ir porque tengo necesidad en el alma. Algo Dios me va a hablar en esta noche. Y entonces toman tan en serio que al estar aquí ni desean ni moverse, pero ni un segundo, a no ser que haya una necesidad premiante, ¿verdad? Usted tiene toda la razón, todo el permiso, no va a mantener la vejiga llena. Y máximo si le dan carreras que no le dan tiempo, puede ir para atrás o para adelante. Tiene toda la razón. Pero cuando no tiene la razón de nada, de salirse y andarse movilizando, usted vino a perder su tiempo. Hermanitos, este rey pagano tomó muy en serio lo que Dios le había hablado. Lo toma muy en serio lo que Dios le había dicho. ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 4 dice las siguientes expresiones: mas Abimelech no se había llegado a ella, la respetó, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Ahí está. Tomó muy en serio entonces lo que Dios le había dicho. Muy en serio. Cuando uno lee esto, matarás también al inocente. No sé si usted se recuerda estas frases que hace unos, bueno, no las hemos leído todavía, pero yo se las voy a leer. Está aquí en las experiencias que se comentan. O sea, sí, ya lo vimos. No es algo que lo vamos a ver más adelante. En las experiencias que el mismo Abraham experimentó. Ese es el rema que estoy recordando ahorita. ¿Cuál experiencia? Dios se queda con él y los dos salen para Sodoma y Gomorra. Viene Dios y dice: ¿acaso he de encubrir algo a mi siervo Abraham que no he de decirle? Dios no guarda secretos con los que le aman. Entonces, la frase es esta: Dios le revela que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí esta frase que está diciendo Abimelech se dice allá. ¿Cuál frase? La que aparece aquí en el versículo 4. ¿Matarás también al inocente?
Y ahí es donde Abraham comienza a poner un número. ¿Se recuerdan ustedes? Ya lo estudiamos. Si hubieran tantos justos, ¿perdonaría por esos justos y no la destruirías? Sí, dijo Dios. Y allí va bajando. Porque él no podía concebir que Dios derramara sus juicios habiendo personas justas en ese lugar. Y eso es lo que está diciendo aquí en forma de pregunta este rey pagano. ¿Matarás también al inocente? ¿Qué es lo que significa es esto? Estas palabras de este rey contienen una alusión al terrible destino, lo que le decía hace poquito, de lo que se dijo allá antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Porque el mismo rey contempla con tristeza que eso pudiese ocurrir como le ocurrió a Sodoma y Gomorra. Su vida, su pueblo. No sé si me explico. Lo mismo de la historia pudiera ocurrirle a él. ¿Puede repetirse la historia? Claro que sí. Y eso es lo que él temía, porque ahora él veía no hacia atrás, él veía a su pueblo. Ante esas expresiones que él dice aquí en forma de pregunta, ¿matarás también al inocente? Contempla con tristeza que eso pudiese sucederle o ocurrirle a su pueblo, a sus súbditos, que eran inocentes, pues, del crimen del que se les acusa. Por eso le digo, hermano, lo que les dije en la introducción al principio, esto nos viene a confirmar que no hay duda de que este Abimelech tenía algún conocimiento de los atributos verdaderos de Dios. ¿Por qué? Por la pregunta, ¿matarás también al inocente? O sea que este tipo sabía que Dios es justo en su juicio. Es cierto que Dios no pasará por inocente al que es culpable. Usted lo sabe. Al que es culpable, Dios le da su reprimenda y derrama juicio. Pero al que es justo, Dios lo matará. No, Dios derrama su misericordia. Si la Biblia dice que Él es tardo para la ira y amplio en misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Se refleja entonces el conocimiento que él tenía de esos atributos. Y dice el verso 5, léalo conmigo por favor. Léalo fuerte. Les escucho, hermano. ¿Lo tienen? ¿Tienen la Biblia abierta? Léalo fuerte, el verso 5. No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Está contando el pecado, ¿verdad? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Ahí está dándole a entender a Dios lo que él había cometido en ignorancia, porque él se las creyó a la mentira. Ella, él, ella, ¿verdad? Pero al haber cometido la ignorancia, le dice a Dios, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. He cometido este error. ¿Verdad? Porque lo que yo hice, lo que yo les explicaba también hace unos minutos atrás, pensando de que era soltera, la incorporé a mi harén. Porque esa es la costumbre. Pero la excusa no es válida. Porque los hombres pueden decir, es mi cultura, mis costumbres. Sí, pero si tus costumbres y lo que haces en ese país donde muchos se dejan dominar por la cultura, lo que hagas y va en contra, lo que tú hagas, lo que estés haciendo va en contra de las leyes de Dios, ese es pecado.
Ese es pecado. Entonces parece ser que el hombre, Dios lo absolvería, Dios le daría la razón, pero no, hermanito. Alguien puede cometer las cosas por ignorancia y ser justo a la vista de los demás en el sentido secular, pero una cosa es ser visto como justo e íntegro ante los demás, pero otra cosa son nuestras acciones delante de Dios. Aunque para los humanos seas íntegro, seas justo, seas transparente, seas irreprensible, pero esto que haces tú aquí, muchas veces lo que es visto por los hombres como justo, como agradable, Dios lo ve de una manera diferente. Aunque las acciones humanas tengan peso hacia los demás, pero ante Dios si lo que has hecho es pecado, es pecado, y al pecado hay que llamarlo como pecado. Dice el siguiente texto: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Mire, Dios conoce las acciones de los hombres. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Tremendo esto. Dios interviniendo, porque Él puede llamarse una persona íntegra, ¿verdad? Justa hacia los demás, pero eso a la hora de pecar no te ayuda. Aquí no es la justicia o las obras del hombre, es la intervención de Dios. Como dice, yo te detuve, yo también te detuve de pecar contra mí. Fue Dios quien intervino, y así no te permití que la tocases. Aquí no fue una acción de Él, justa del hombre, es Dios interviniendo. Fui yo. Y lo tremendo es que al hablarle de esta manera, dice que el rey había sido una persona que reconocía, hermano, por ignorancia su error, pero era pecado lo que estaba haciendo, y ese pecado ameritaba justicia. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al pecado? La paga del pecado es muerte. Pero Dios es tan bueno que le está señalando en este versículo 7 el camino, la salida. Léalo conmigo, por favor. ¿Cómo él puede ser absuelto de su culpabilidad? Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Aunque lo que haya hecho por ignorancia está bien, pero yo fui el que intervine. Te voy a decir esto: demuéstrame, así lo voy a parafrasear, que estás arrepentido de lo que tú cometiste por ignorancia. Demuéstrame que es cierto lo que me estás diciendo de manera verbal, que eres un hombre justo, que estás arrepentido. Dice el verso 7: ahora pues, devuelve la mujer a su marido. Qué lindo lo que Dios le está señalando, el camino. ¿Has cometido eso por error? Está bien, muéstramelo ahorita. Lo que Dios pide es muestra. Dios no pide palabras. Dios no pide expresiones, que nosotros digamos expresiones muy bonitas, con una buena retórica, un buen léxico. Delante de Dios pesan las acciones prácticas, no lo teórico. ¿Estás arrepentido? ¿Eres una persona justa, irreprensible ante los demás, delante de aquellos que tú te movilizas? Demuéstramelo. Devuelve la mujer a su marido. Y dice: porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí está el camino para que le muestre su sinceridad, su arrepentimiento. Eso no cualquiera lo hace, hermano. Sí, pero está bonita la mujer, rechula.
Devuelve la mujer que no es tuya. Sí, pero estoy arrepentido, pues que tengo esta mujer, sí, pero más bonita. Devuelve la mujer que no es tuya, adúltero. Devuelve lo que no es tuyo. Sí, pero usted sabe, hermano, que todos pecan y hay iglesias que le permiten casarse, recasarse, cuadruplicarse, quintuplicarse. Y usted sabe que todos tenemos derecho, las mujeres han sido dadas para el hombre. Devuelve la mujer que no es tuya y devuelve el marido que no es tuyo. O sea, muestra tu verdadero arrepentimiento, pues. Más que decir que hay sinceridad, Dios quiere que demostremos con hechos y no con palabras. Sí, yo estoy arrepentido, me robé esta Biblia. Devuelve lo que no es tuyo, mañoso. Sí, pero yo pues un par de zapatos, me di una chumpa, me la llevé para la casa. Devuelve lo que no es tuyo. Si en verdad hay sinceridad en tu corazón. A Dios no le agradan las palabras bonitas. Dios quiere acciones verdaderas. Y cuando le dice, devuélvela, ella no va a ser tu esclava, parte de tu harén. Él tenía que evidenciar. Y la frase que aparece ahí en el verso 7, las últimas, porque es profeta. Dios está hablando de Abraham diciendo, él es profeta. Esa palabra en el hebreo, él es profeta, es la palabra que se pronuncia así, Kinaví, en el hebreo. O sea, es profeta porque Dios le dio el don de recibir revelación y de interceder a favor de los hombres. Por eso es que llama a Abraham profeta. Cuando tú le devuelvas a la mujer y me demuestres que estás arrepentido, entonces le dice, él va a orar por ti. Y cuando él ore por ti, vas a vivir. Vas a vivir. Ahí no queda elección, porque le dice Dios, y si no la devuelves, o sea, elección sí le queda, ¿verdad? Quiero rectificar esa expresión. Elección le queda, pero tenía que elegir lo que era más conveniente. Si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. A la pregunta que él hizo, ¿matarás al inocente? Sí, voy a repetir la historia que hice en Sodoma y Gomorra, porque con Dios no se juega. Y máximo cuando estás tocando, así parafraseando, la madre del hijo de la promesa. Él va a orar por ti. La próxima semana vamos a seguir examinando los demás textos, pero aquí se observa la intervención de Dios. Y fíjese que es tan lindo aplicarlo esto a nosotros, porque ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros de no irnos al mundo? De tener un soporte en medio de la tentación. ¿Cree que somos supermanes? ¿Ah? En algo Dios está involucrado. Si algunos, porque algunos andan con deseos de irse al mundo, hermano, y de que alguien se les aparezca aquí ofreciéndose, andate conmigo, viejo. Si alguien la ha detenido a usted, alguien lo ha detenido a usted, como mujer o como hombre, es Dios. No es su fuerza, que yo tengo más capacidad, no, es Dios. Porque si, mire, este mismo hombre pagano, este rey pagano, hubiese cometido el pecado, se lo lleva el diablo, hermano. Repercusiones enormes. Dios destruye todos sus súbditos, lo mata a él. Entonces en algo Dios interviene en nosotros también. Si estamos aquí en pie, adorando, oyendo el mensaje, es porque Dios es grande. Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Así que, hermanito, si usted por ahí le andan ofreciendo algo, cuidado. Mantenga ante todas las cosas que usted tiene a su alrededor el temor hacia Dios. Y si Dios le ha hablado en algún momento, muestre que usted ha sido una persona que ha sido receptible al mensaje,
y tome en serio lo que Dios le habla, porque algunos dicen, a mí me vale un comino. Dicen que Dios le habla a uno. Tome muy en serio todo lo que Dios nos habla todos los días. 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 Así como aquella hija, con eso termino, que su madre le dijo, no salgas con esos muchachos. El Señor ha puesto en mi corazón el exhortarte, porque vas por mal camino. Mire, señora, le dijo la señorita, métase en su vida, vieja anticuada. Es que Dios me ha dicho que te diga estas palabras. Arrepentite, hija, volvete del mal camino hacia Dios. No tomó en serio su papel. Y como no tomó en serio, abordó el automóvil con sus amigos. Iban pasando una línea férrea cuando no se percatan que el tren venía. Despedazó aquel vehículo donde venían 6 personas. 6 personas. Ninguna de ellas sobrevivió, incluido la vida de esta muchacha. Perecieron. Alguien dijo, y por eso es que es muy interesante recordar eso, lo estoy enfatizando en el entierro. Ella murió por no considerar y no tomar en serio lo que su madre le había dicho. ¿Qué se dirá de los que no tomamos en serio cuando Dios nos habla a través de su palabra? ¿Qué se dirá de nosotros en el entierro? ¿Qué se dirá de nosotros en una vela? Este hermano murió por pícaro, porque andaba con la mujer ajena. Murió porque no consideró obedecer la palabra de Dios. Eso se diría, qué vergonzoso. O a la hora del entierro todos llorarían y dirían, esta mujer murió porque se robó 4 maridos, porque no consideró tomar en serio dejar el adulterio, dejar la mentira, dejar el robo. Que se diga mejor lo contrario, que digan, este murió porque fue el día que Dios determinó el llevárselo, pero murió con las botas puestas, siendo fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se diga eso, pero que no se diga lo contrario. Murió endrogado, no quiso aceptar la exhortación, la admonición, y por eso es que está como está. Hermanitos, cuidémonos, pero más que cuidarnos, que Dios nos cuide, que Dios nos ayude. Quiero que levante una de sus manos. Levánteme una de sus manos. Quiero que repita conmigo esta oración. Yo no quiero entrampar a nadie. Si usted ha caído o está a punto de caer en pecado, con alguien que se le está ofreciendo a través del Facebook, con alguien que se le ha ofrecido a través quizás de las mismas redes sociales, allí en su celular le envían una y otra invitación. Si usted ya está a punto, quizás son sus últimos días, usted se lo ha propuesto, mis últimos días de estar en el Evangelio, te voy a decir esto: no peques, no abandones a Dios, no dejes a Dios por una basura, no dejes a tu esposa por una escoria, por una mujer que no tiene valor. No dejes a tu esposo por un hombre que es más pagano que el mismo diablo, que te va a llevar a la quiebra. Ya te está llevando, pero si has caído en las garras y el enemigo se ha apoderado a través de las redes sociales, estamos a tiempo. Tú que me ves a través de las redes sociales, has caído en el jueguecito de Satanás. Si alguien necesita arrepentirse por primera vez o reconciliarse, porque ya vas por ese camino, mucha sinceridad puedes tener delante de Dios. Sí, Señor, tú sabes que te fallecí, pero demuéstralo. Y el mostrarlo es arrepintiéndonos, volviéndonos a Él de corazón. De nada te servirán las palabras bonitas que pongas en tu celular. Dios me guía, la sangre de Cristo tiene poder, Dios está conmigo. Son palabras que el viento se las lleva si no lo practicas. De nada te servirá que estás en las manos de Dios cuando es una farsa, cuando es una mentira.
Los que están en las manos de Dios son todos aquellos que le obedecen, que caminan con un corazón contrito y humillado. Pero donde hay rebeldía, cuídate, más te vale hoy arrepentirte. Haz conmigo esta oración, repítanla. Padre celestial, yo me humillo delante de tu presencia. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Tú conoces mi salida como mi entrada. Tú conoces mi intimidad. Tú conoces en lo que yo ando involucrado, como tú lo conoces todo, Señor. Yo me arrepiento. Yo te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios. Y creo que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Y creo que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Señor, ayúdame a caminar de la mano contigo. Señor, yo ahora me siento dichoso porque tú me perdonas de mis pecados y me recibes nuevamente en la familia de Dios. El Espíritu Santo pone en mi corazón: aquí hay 3 personas que andan en adulterio. Dios te dice en esta noche: arrepiéntete. Hay una mujer que anda en adulterio. Hay un hombre, 2 hombres que andan en adulterio. Más te vale que te vuelvas a Dios. Más te vale que hayas abierto tus labios, tu boca, para volverte a Él. Dios no pasará por alto al que es culpable. Dios derramará su juicio. Si tú eres un hijo de Dios y has hecho la oración conmigo y has andado involucrado en el pecado, más te vale volverte a Él hoy. Levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo en esta noche. Así en alto. En alto. Si hay alguna persona que está levantando su mano, le voy a pedir que se ponga de pie. Quiero hacer una oración especial por usted. Las personas que abrieron sus labios, se reconciliaron, recibieron a Cristo por primera vez, más te vale. Usted dice: es que yo estoy esperando que Dios me hable en sueños. Dios ahora nos habla a través de su palabra, que es la única revelación. ¿Habrá alguien que haya repetido la oración conmigo? Levánteme su mano o póngase de pie. Pónganse de pie las personas que repitieron la oración conmigo. Si no la hizo, usted sabe cómo está delante de Dios y quiere reconciliarse hoy. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Si hubiera alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios, le falló a Dios, no se quede tirado, levántese. Dios puede perdonarle. El perdón es en vida. Después de muerto ya no se puede hacer nada, hijo. Entonces pónganse de pie todos. Vamos a hacer una oración final. Pónganse de pie. Padre, te damos las gracias por todo lo que hoy nos has permitido examinar a la luz de este libro maravilloso. Hay personas que ahí, a través de las redes sociales, se están arrepintiendo, se están reconciliando. Algunos han sido tocados por tu palabra, Señor. Obra en ellos. Y los que hemos estado aquí, llévanos con bien a nuestras casitas. Despídenos en tu paz, Señor. Es nuestra rogativa. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.